Bueno, ya tercer bloque, ¿cómo se va el tiempo? Por Dios. Llegaron nuestros... ya estoy perdida, cuarto y quinto invitado. Hoy es una noche de hombres, así que estoy, súper acompañada de hombres. Está en el piso Maxi Sanguinetti y Rodrigo Barba. Ellos hacen humor gráfico, ¿así es? Intentamos, por lo menos. Intentaron. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata para que conozcamos a qué se le designa este humor gráfico. Y bueno, humor gráfico, por ahí lo que en donde más visibilidad tiene es en los diarios y revistas, el típico cuadrito de personajes hablando con los globitos sobre algún tema de actualidad. Uh-huh. Principalmente en los medios gráficos, pero ahora también se han sumado las páginas y los sitios digitales, las redes sociales. Las redes sociales es impresionante lo que le ha dado también, es como ha puesto a la gráfica, ¿no? Porque es una cuestión más visual. Sí, sí, bueno, todo el surgimiento de los memes, sí, hay todo ahí el humor, digamos, que surge del colectivo siempre es fantástico, siempre es rapidísimo, está mucho más rápido de lo que por ahí le cuesta a uno pensar un chiste. Ya el ingenio colectivo ya lo hizo, sí. Ya hizo un meme y ya lo largó y ya... Sí, yo es como que a mí siempre me viene como las imágenes de Mafalda, ¿no? Como que tengo esa... bueno, sí, es un gran referente. Un gran referente, ¿no? De Mafalda, bueno, por lo menos mío, no sé, seguramente... Mafalda son los Beatles. Como, claro, ¿viste? Son como... claro. Y contanos, y digamos, ¿en qué año aparece? ¿Cómo aparece en la sociedad, digamos, el humor gráfico? Así, a nivel social. ¿Por qué es un reclamo? ¿Es una cuestión que hace...? Yo creo que ya en las cuevas de Altamira ya había humor gráfico. Digamos, los primeros registros que deja el hombre son gráficos y visuales. Bueno, en la Argentina obviamente siempre estuvo muy ligada a la cuestión política. Surge con el Mosquito en Argentina, finales del siglo XIX, y siempre ha sido un no sé si la palabra está bien, pero bueno, no pensé otra mejor, un espejo de lo que fue en sí la sociedad y todo el recorrido político, no solo Argentina, sino a nivel mundial. Pero es como más selecto el humor gráfico, como que no todo el mundo focaliza en el humor gráfico. ¿Es más intelectual? Depende del tipo de humor, digamos, y depende del medio donde se publica también. Había una época cuando uno era más chico que se decía que, por ejemplo, el diario Clarín se empezaba leyendo por la parte de atrás, pero bueno, había una selección de humoristas gráficos, toda Fontana Rosa, Cris, claro. Entonces, bueno, ahí marcaba un poco el ritmo de lo que pasaba o cómo se leía, y ni hablar en épocas así oscuras y de dictadura, cómo a través del humor, digamos, había cierta complicidad con el lector, y por medio de metáforas, de alusiones, siempre se hacía, claro, y bueno, había que estar informado. Creo que esa parte que vos estás tocando que es fundamental, ¿no? Sobre todo en la época de la dictadura, donde la palabra era muda, ¿no? Donde no se podía decir nada porque todo estaba prohibido. En cambio, bueno, desde la interpretación de un dibujo uno puede decir un montón de cosas, y creo que es ahí también donde hace como más el boom, ¿no? Sí, siempre fue un buen matrimonio la resistencia y el humor gráfico, porque permitía ofrecer otro sentido, otra visión, entrar por otro lado a una realidad cuanto más monolítica, más compleja se volviera. El humor gráfico siempre va a romper eso, va a desacralizar por ahí valores muy instalados. Siempre, es más, el humor gráfico fue como una herramienta de crítica, por eso por ahí no sé si pensarlo más intelectual. Es como cualquier otra rama de la comunicación social, es decir, depende, como decía Maxi, del medio donde se publique, de la línea del medio, y así como cualquier medio o cualquier espacio donde se permita humor gráfico, se eligen columnistas de acuerdo a su visión o a la visión que tiene editorial el medio. Lo mismo sucede con cualquier otro partícipe de ese medio, incluso los humoristas gráficos, o cuando uno mismo es su propia editorial y edita su propio trabajo, su propia página, hace sus propias viñetas sueltas y demás, en donde
o sea, hay tanto, o sea, el grado de intelectualidad del humorista es tan amplio como el de cualquier persona. Perfecto. Y hay un humorista para cada tipo de persona. Exacto. Vamos a decir también. ¿Y ustedes cómo comienzan con esto? ¿Qué los lleva, digamos, dibujan desde pequeños? Y en mi caso, que soy el más viejo, empecé hace mucho en el diario de Paraná. Había una página que se llamaba Página del Jueves, que era una página donde estaba toda la agenda cultural, cuando era el único medio gráfico que había en la ciudad. Y ahí ya publicaban algunos colegas como Jaimo, como Ricardo Jaimovich y Nicolás Mayor, hacían una pequeña tira. Ellos más o menos tienen mi edad. Entonces, bueno, yo dibujaba cuando era chico y copiaba las historietas que a mí me gustaban, qué sé yo, Mafalda, en su momento me voló la cabeza y bueno, y tenía un personaje, entonces llevé ahí al diario y en el diario me empezaron a publicar ahí junto a los otros compañeros y a partir de ahí es como que no paré nunca de publicar, salvo algunos años ahí medios perdidos. Generalmente desde ahí no he parado de publicar en medios gráficos y ahora últimamente con el tema de los sitios digitales y las redes sociales. Bien. Pero uno empieza como lector, o sea, uno ama el género del humor gráfico y la historieta como lector en principio y después va copiando a los dibujantes que a uno le gustan. En realidad todos dibujamos. Bien. Después hay un momento ahí de la escolaridad o que bueno, dejamos. Todos dibujamos, pero convengamos que algunos hacemos garabato, por ejemplo. Bueno, yo también. Bueno, sí, pero digo que también eso es un arte, ¿no? El dibujo es un verdadero arte, porque no... es un oficio también. Se aprende también, ¿no? Yo creo que en la repetición, en cierta rutina, en la disciplina, en esto de sentarte a ver cómo resolver algunas cuestiones, vas creando ahí un estilo que te va identificando, que no quiere decir que uno dibuje mejor o peor, sino que hay algo, lo más importante para un humorista gráfico es que el estilo sea reconocible, claro. Que yo vea un dibujo de Rodrigo y diga esto es de Barba. Claro. Exacto. Eso por ahí es más... Sí, yo recuerdo cuando era chica que me mandaban a dibujo, iba con una amiga mía que del barrio, ¿no? Íbamos las dos a dibujo, todo. Bueno, esto que vos decís, ¿no? Nos hacían repetir el dibujo 50 veces. Bueno, y a ella le salía en una divina, yo te juro, 50 veces y no. Bueno, hay gente que ya tiene una mano especial, es como, viste, hablamos de Maradona, bueno, hay gente que ya tiene algo especial. Tiene una pata especial él, pero digo, los que tienen una mano especial para el dibujo y que vos le decís, no sé, dibujame, no sé, cualquier cosa y sale maravillosamente claro. Un mural, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces... Sí. Ojo, a veces también el hecho de que alguien dibuje muy bien no significa que necesariamente pueda hacer humor gráfico. Ahí está. A ver, ¿cómo sería esa diferencia? Que va en lo que decía Maxi, es un oficio. Es más cuestión de tener... lenguaje también. Y es un lenguaje, y hay que saberlo entender. Eso también se estudia, digamos, se estudia el humor gráfico. ¿Hay alguien que enseñe? Sí, hay talleres, hay cursos y demás, pero... va también en la lectura, o sea, es también una forma de comunicación, como te decía. ¿Qué es lo que sale primero? ¿Qué es lo que sale primero? ¿El dibujo o la idea del humor? ¿Se entiende? A veces, sí, te entiendo la pregunta. Generalmente es un todo muy turbio, ¿sí? Lo que surge primero. Es a veces muy uno a veces tiene una idea, o sea, no siempre es el mismo proceso y demás. Yo generalmente pienso el texto primero, y ahí veo cómo grafico esa idea o ese texto. Bien. Pero muchas veces se me ocurre la cuestión de primero la imagen, lo simbólico, ¿sí? Sí, no, yo soy más también del texto como Rodrigo, o sea, si no tengo, al momento de hacer humor gráfico, si no tengo la idea, el diálogo, lo que va a decir un personaje, el otro, el remate, es como que no me pongo a dibujar. Después si me pongo en modo, entre comillas, dibujante, porque quiero salir de hacer siempre lo mismo y me pongo a dibujar, ahí sí no hay una, puede haber una idea muy vaga, pero sale más fluido, o a pintar, por ejemplo. Pero cuando uno está haciendo un cuadrito que tiene que resolver con un tiempo determinado y mandar y pintar y todo, es como que primero el texto y después Bien. ¿Y
¿cuánto te lleva digamos, el comienzo quiero, no sé, hacer una historia? ¿Cuánto te lleva, digamos? ¿Hay un tiempo? ¿Te exigen un tiempo para hacerlo? No. A ver, por ejemplo, Maxi, sí, a ver, todos los días, por ejemplo... Claro, ahí en el 11, yo trabajo para el portal del 11 y ahí, digamos, hay un tiempo, hay un horario de entrega, estimativo de entrega, digamos, un cuadrito por día. Entonces ahí más o menos tengo que y después, bueno, todos los horarios que uno tiene, bien, claro, que tiene que ver cómo lo arma. Pero en mi caso, ese cuadrito del 11, si la idea surge relativamente rápido, no me tendría que llevar más de una hora y media. Ahora, si está dura para salir la idea, se dilata un poco más pero por ahí uno, qué sé yo, va volviendo de otro lado a su casa y ya va maquinando, entonces ya más o menos ya lo tiene ahí como... Eso justo te estaba por preguntar, ¿qué los inspira, digamos, a realizar una determinada gráfica? Bueno, nosotros trabajamos mucho con Maxi el tema del humor político, principalmente eso, la realidad, la política en tanto partidismo y en tanto visión de las cosas. Muchas veces también el ocio es un factor muy creativo, es decir, de escuchar un disco o la tapa de un disco, se nos pueden ocurrir ideas para justo engancharla, o hay una idea. A mí me pasó, por ejemplo, yo quería hacer un chiste con la tapa del lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Vos te habrás pasado y tenés la idea y no la podés invocar hasta que aparece algo, y ahí uno puede anclar a esa idea por ahí de actualidad esas ganas que tenía de hacer algo con una imagen que por ahí provenía del ocio, de escuchar música, de otro tipo de formación que no tenía que ver con la actualidad. Pero hoy por hoy, que hablábamos antes de entrar, es principalmente lo político, lo que, bueno, son tiempos propicios. Está propicio, tal cual. Sí. Y digamos, ¿cómo es la cuestión laboral, no? El medio para ingresar a trabajar. Y bueno, es complicado para los humoristas gráficos y los historietistas en general, en líneas generales. Y acá en el interior corremos con cierta desventaja en relación por ahí a Capital Federal, en el sentido que hay menos medios, sobre todo menos medios gráficos. Entonces es complicado llegar a vivir de esto. Encima esos medios gráficos hay que ver cuál apuesta. Claro. A tener humor gráfico. Claro. De hecho, bueno, acá tenemos los dos diarios de la ciudad, ninguno de los dos tiene humor gráfico. Qué local. Pena, ¿no? Qué local. Pena, sí, ¿no? La verdad que es una pena, porque habiendo tan buenos dibujantes, no por nosotros, digamos, sino porque hay un montón de buenos humoristas y de dibujantes, y que es siempre una deuda pendiente de los medios gráficos. Es complicado. Siempre ya es importante lograr que te paguen. Claro. Digamos, ya es un piso importante lograr que te paguen, y de hecho es laburo nuestro generar esa conciencia también. Pero también es cierto que muchos de los medios, sobre todo medios independientes, como puede ser la revista Análisis, donde trabajamos con Rodrigo, las ve peliaguda para subsistir nomás. Claro, entonces uno comparte por ahí cierta línea editorial, las investigaciones periodísticas, y sabe como que ese medio está ahí peleándola. Y bueno, entonces uno también se adecua a eso, o directamente no va a publicar a otro lado. Si hoy me tendrían que hacer, digamos, una historieta de la realidad política actual, ¿qué harían? Y bueno, ¿qué sería? ¿Qué se les viene a la cabeza, no? ¿Qué aparece? ¿Qué aparece? Recargada, ¿no? ¿Qué aparece? ¿Qué es lo que aparece, no? Porque yo, es como que, bueno, la imaginación, supongo que, bueno, que es lo primero que está, pero ¿cómo podríamos describir, digamos, desde lo gráfico, nuestra realidad laboral, nuestra realidad social? Nosotros acá desde este programa realmente aparece este programa también como una manera de poder empezar a pensar como sociedad en los vínculos que vamos teniendo, ¿no? Y cómo aportar para mejorar, ¿no? Sí. Primero los vínculos más internos, que son nosotros, capaz que dentro de la panza de nuestra madre, nuestro vínculo más
más real, y desde ahí a todos los vínculos que vamos formando a lo largo de la vida, ¿no? Para hacerlos sanos, para hacerlos mejores. Y bueno, nosotros vivimos en un sistema que está regido por valores netamente capitalistas y de individualidad extrema, del sálvese quien pueda, de pasar por la cabeza digamos, esos son los valores hegemónicos. Entonces construir otro tipo de valores, como vos decías, es un ejercicio que empieza por uno mismo y uno apuesta a otro tipo de sociedad más solidaria, que con empatía por el que está peor, por lo menos yo creo que compartimos cierta postura en ese sentido, y nosotros hoy tenemos un proyecto yendo acá a nuestro país que va en el sentido contrario a la idea que nosotros tenemos de lo que tendrían que ser los vínculos y lo que tendría que ser la sociedad, y por lo tanto es en la crítica por ahí una forma en que hoy nos vinculamos entre nosotros mismos, los humoristas, cuando trabajamos en un mismo lugar y nos entendemos y ya sabemos por dónde el otro va a hacer el chiste y ya nos conocemos, y con quien nos lee o con quien nos ve, que digamos en una situación en donde está tan en desmedro la cuestión del vínculo, o de cierta, digamos, de la cuestión de igualdad que tiene el vínculo del uno con el otro, en el humor hay mucho de vinculación hasta biológico, te diría, ya es la risa la primera manifestación de agrado o de vínculo, y bueno, en estos tiempos en donde por ahí son tiempos tristes, no digo que hacemos algo bueno, pero bueno, sí, creo que hacemos algo bueno. Sí, claro, no vamos a tirar abajo. ¿Cómo ustedes con el tema ahora, bueno, de esto de las mujeres, ¿no? Con tantas muertes y todo eso, también el color aparece en la gráfica, como un marco, digamos, el negro, porque el otro día escuchaba a es una psicóloga consteladora, ¿no? Familiar, y que daba como un relato de que en realidad justamente por la ley de atracción y todo esto, cuando uno pone colores oscuros, negros y todo, atrae más negro, más oscuro. Cuando uno habla de muertes, atrae más muertes, y bueno, desde ese punto de vista lo planteaba ella. ¿Cómo es, digamos, en las cuestiones de la gráfica? Porque los colores, obviamente que es un gran llamativo, ¿no? Bueno, hablando sobre este tema en particular, de todos los casos que están viendo a la luz, que yo creo que no es que ahora hay un recrudecimiento, sino que siempre hubo y ahora se le da más visibilidad y hay más conciencia, que ese sería el lado bueno de todo esto, todo lo demás es terrible. En mi caso particular yo no pude hacer prácticamente nada, porque o si hice algo que no apelara a la ironía ni nada de eso, como habitualmente hacemos, por ejemplo, con la clase política, porque verdaderamente es algo muy doloroso y que nos atraviesa, y todos convivimos. Somos hijos de una madre. Exacto. Y tenemos hermanas, parejas, hijas. Bien. Entonces, en mi caso en particular, no pude hacer un chiste, pude hacer algo más panfletario, como para generar cierta conciencia, o compartir, digamos, consignas que ya son conocidas. Bien. Pero no hacer una mirada ni irónica ni nada sobre el tema, al contrario, digamos, tratando bueno, eso es lo que nos va transformando, ¿no? También como sociedad, porque si todo esto es la mirada de uno mismo, porque cuando el problema es cuando otro de arriba nos exige hacer cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Claro, bueno, yo por ejemplo, capaz que lo hemos hablado alguna vez, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el humor burdo, el humor chabacano, y hice durante mucho tiempo humor así de sexo, digamos, y ahora a partir de todo esto que pasó, es como que no lo estoy haciendo más, porque me obligó a plantearme críticamente por ahí si yo no estaba reproduciendo, no tenía que ser muy lúcido, estaba reproduciendo ciertos estereotipos y ciertas cuestiones ahí machistas y todo eso,
Entonces yo ahora no tengo necesidad de hacer y no me sale. No sé si va a ser para siempre, pero siento que ahora no, en este momento no es oportuno hacerlo y bueno, y todo esto a los varones nos ha obligado también a mirarnos críticamente en el minuto a minuto. Bien. Exacto, sí, esa mirada crítica que por ahí tenemos en otro tipo de conductas, como a la hora de hablar con amigos y demás, que como dice Maxi, empezamos a caer en la cuenta, afortunadamente empezamos a caer en la cuenta de estar reproduciendo estereotipos machistas o micromachismos. No es ajena tampoco a nuestro oficio. Tal cual, no, pero digo que está bueno que todos, nuestro granito de arena es empezar por uno, y bueno, y también hablábamos con los chicos anteriores que hacen stand-up, que en realidad también el que va a ver stand-up, el que va a escuchar, el que lee, digamos, humor de alguna manera, o que va a ver una comedia, tiene que ir con los ojos de que está yendo a ver humor, porque si no es como que si voy y me enojo con lo que están diciendo, si voy y claro, hay que haber también el espectador tiene que tener una mirada como más amplia, ¿no? Y no tan censurada de acuerdo a obviamente vos me decís, hago un chiste de esto, bueno, tomarlo desde un lugar porque vos sos un artista también, ¿no? Entonces es un ida y vuelta. Hay mucho, digamos, tiene que ver con que haya un código compartido, digamos, tiene que ver con el medio en donde uno va a publicar determinadas cosas, no es lo mismo colgarlo en un blog personal, que la gente tiene que poner ahí, que en un medio un poco más masivo. Entonces también uno tiene que también ubicarse donde está. Sí, porque bueno, es eso, es la cuestión del código del lugar, del espacio en donde uno está. No me gusta decir consumiendo el arte, pero digamos siendo audiencia o lector de algo, porque obviamente no podemos tener el mismo ojo leyendo una columna de opinión de La Nación con los códigos del stand-up o viceversa, digamos, ¿no? Entonces uno también es parte del contrato, ese contrato de lectura que hay entre quien produce y quien consume o recibe. Perfecto. Bueno, se nos va el bloque, ¿viste? Acá se nos va rápido, lamentablemente. Yo estoy muy contenta de que hayan pasado por Vínculos, porque también nosotros queremos conocer un poco más profundo lo que se hace en Paraná, reivindicar a los artistas paranaenses, que son todos muy buenos, y bueno, y darle un lugar y un espacio para contar también lo que hacen. Así que muchísimas gracias. Bueno, por favor, muchas gracias.